Muchos autores han planteado que luego de cada sesión de entrenamiento un músculo necesita 48 horas para recuperarse, por lo que 3 sesiones de entrenamiento por semana resultan óptimas. La verdad es que no se sabe realmente de dónde viene esa figura de las 48 horas. Ha estado dando vueltas desde hace ya bastante tiempo, pero los artículos que mencionan este dato están basados generalmente en investigaciones aplicadas a la resistencia extensiva, no en entrenamiento de fuerza. Si se reflexiona sobre ello, la regla de las 48 horas no tiene demasiado sentido. Si fuese cierto, entonces cualquier sesión de entrenamiento requeriría 48 horas antes de que un restablecimiento por completo sea alcanzado. Esto no es tan así. Algunas sesiones requerirán 48 horas, otras puede que solo requieran 12 a 24 horas y algunas pueden tomar hasta 72 horas. La mayoría de los atletas pueden entrenar en un nivel que requiere entre 24 y 48 horas antes de que una recuperación completa sea alcanzada. Hola, ¿cómo están? Si no me conoces, soy Michael y hoy te quiero compartir cuál es la frecuencia óptima de tus entrenamientos para ganar masa muscular. ¿Es la constante recuperación completa necesaria o incluso conveniente en tus entrenamientos? Parecería lógico decir que sí, pero el trabajo reciente de Verhoevenki sobre carga concentrada indica que un mayor efecto de entrenamiento puede ser alcanzado si el atleta nunca se recupera por completo durante sus semanas de carga, hablando de esas primeras 3 semanas de un bloque de entrenamiento, y permitir un rebote de adaptación durante una semana de descarga donde se trabaje muy bajo volumen. Este autor indicó que cuanto mayor es la pérdida de capacidades durante el periodo de carga, mayor va a ser el rebote luego de una semana de descarga, lo que significa recuperación incompleta durante el ciclo de entrenamiento. Así que, considerando esto, entrenar solo al estar completamente recuperado no resulta óptimo para ganancias más rápidas. Sin embargo, entrenar sin una recuperación completa por más de 3-4 semanas es contraproducente. La verdadera clave es la sucesión de una fase de carga y una de descarga. ¿Es la regla de las 24-48 horas aplicable al entrenamiento de los mismos grupos musculares o de todo el cuerpo? Si uno entrena el tren inferior el día 1 y el tren superior el día 2, incluso si hay menos de 48 horas entre ambos trabajos, ¿es posible entrenar con una alta calidad? Puede apostar a que sí. En este sentido, se recomienda entrenar 4 sesiones semanales, 2 sesiones para el tren superior y 2 para el tren inferior. Hay de 48 a 72 horas entre ambas sesiones de tren superior y de 48 a 72 horas entre ambas sesiones del tren inferior. Sin embargo, habrá una acumulación sistémica de fatiga, aunque menor que si usted entrenara todo el cuerpo cada vez, lo que puede accionar el rebote de adaptación. Esto constituye un tema muy debatido y principalmente de mucha diversidad de criterios. Cuando se habla de la cantidad de días de entrenamientos que se deben aplicar semanales a dedicar a cada grupo muscular, muchos autores plantean que de entrenar cada grupo muscular una vez a la semana, otros dirán 2 y algunos incluso recomiendan entrenar cada grupo muscular 3 veces a la semana. ¿Quién dice la última palabra? Todos tienen razón. Sin embargo, para lograr objetivos planificados, se deben tomar algunas precauciones al planificar la frecuencia de entrenamiento. Estas precauciones permitirán que usted evite las distintas trampas que le aguardan. Veamos 2 de las trampas más frecuentes que pueden entorpecer el resultado y efectividad de la aplicación de una rutina. En este sentido refieren: primera trampa, entrenar demasiado y demasiado seguido. Usted puede entrenar o bien mucho en una sesión o entrenar seguido. Rara vez puede hacer ambas cosas. Si usted entrena una parte corporal con gran cantidad de repeticiones y series, usted necesitará más de un par de días para recuperarse. Por lo tanto, alguien que guste entrenar un grupo muscular 2 o 3 veces a la semana no debería utilizar el mismo volumen por sesión que alguien que solo entrena cada grupo muscular una vez a la semana. Puesto simplemente, si usted entrena con un alto volumen y no le da a su cuerpo suficiente tiempo para recuperar, no progresará. Solo se recupera lo suficiente para evitar retroceder, pero no tiene grandes ganancias. Segunda trampa, no entrenar demasiado o con suficiente frecuencia. Si usted tiene más de 5 días entre sesiones de un mismo grupo muscular,
necesita utilizar un volumen de entrenamiento relativamente grande por sesión. ¿Por qué? Porque si usted permite demasiado descanso para el estrés que colocó en su organismo, mejorará, pero muy pronto retornará a la línea de base. Esto se llama involución. Si permite demasiado descanso entre dos sesiones de entrenamiento para un mismo grupo muscular, perderá gran parte de sus ganancias. De todas maneras, la frecuencia apropiada de entrenamiento es dependiente del volumen por sesión. Si usa un gran volumen en una sesión, no sufrirá de involución si tiene de 5 a 7 días entre sesiones para el mismo grupo muscular. Por otro lado, a medida que aumenta la frecuencia de entrenamiento, debe reducir el volumen. Sin embargo, si elige entrenar cada grupo muscular una vez a la semana, el volumen por sesión debe ser alto. Es decir, durante la sesión de entrenamiento, sus capacidades disminuyen solo para mejorar durante el periodo de recuperación. Pero luego las ganancias se pierden debido a la involución o desentrenamiento. Un gran grupo de autores, por su parte, determinan que para la mejora del rendimiento aplicado a la salud, es recomendable dejar al menos un día de pausa entre cada sesión, pero no más de 3, entre cada uno de los entrenamientos del mismo grupo o zona muscular. Por ejemplo, si la persona tiene un trabajo con una alta demanda física, como los albañiles, repartidores, entre otros, la frecuencia de entrenamiento puede ser de 2 a 3 veces por semana, en lugar de 4 a 5 veces de otra persona con un trabajo más sedentario. Un principiante normalmente entrena de 2 a 3 veces por semana, un intermedio entre 3 a 4 veces y un avanzado 4 o más veces por semana. No obstante, al progresar hacia un nivel intermedio, no se necesita cambiar la frecuencia de entrenamiento para cada grupo muscular, porque pueden variarse otros factores como la intensidad, el volumen o los ejercicios. Avanzado, la frecuencia ideal sería de 4 a 5 o hasta 6 sesiones por semana. Por ejemplo, los deportistas especializados en fuerza, dígase culturismo o levantamiento olímpico, llegan a entrenar de 4 a 6 o más sesiones a la semana, realizando en algunos casos 2 entrenamientos por día, espaciados por un periodo de recuperación de 6 a 8 horas. En el entrenamiento actual, orientado a la salud, se coincide con este grupo de autores cuando plantean que existe la tendencia de dar una orientación más funcional a los ejercicios de entrenamiento. Dicha funcionalidad, desde nuestro punto de vista, ha sido en muchos casos malinterpretada y en otros manipulada y sobre todo mercantilizada para proponerla como panacea y nuevo método de entrenamiento. Otro grupo de autores considera que en un ciclo de entrenamiento los fisiculturistas entrenan una sesión a la vez, dividiendo sus rutinas en día de brazo, día de pierna, día de tronco, demostrando que el consumo de oxígeno medido durante ejercicios de alta intensidad trabajan grupos musculares importantes y representan del 50 al 60% del consumo de máximo de oxígeno. Las cargas varían de acuerdo al nivel de entrenamiento. Siguiendo las recomendaciones de Verhoeven y otro grupo muy amplio de autores, parece necesario ampliar las orientaciones al respecto de los criterios para la determinación y progresión de las cargas programadas de acondicionamiento muscular saludable. No obstante, a modo de orientación general, podríamos considerar como criterios actualmente aceptados que no hay una frecuencia óptima de entrenamiento para todos los grupos musculares, aunque los criterios antes mencionados plantean un rango de trabajo entre 2 y 3 días a la semana para conseguir unas ganancias óptimas de fuerza. Los resultados de la investigación revelan que cada grupo muscular es único en su capacidad de entrenabilidad y adaptabilidad. Todo parece indicar que una frecuencia de 2 sesiones semanales genera unas ganancias de fuerza del 80 al 90% de los beneficios que se consiguen con programas de mayor frecuencia en personas que se inician en el acondicionamiento muscular. Se han demostrado efectivas incluso estímulos de 1 a 2 días en fases de mantenimiento en sujetos entrenados y durante periodos relativamente cortos. A pesar de que con frecuencias más elevadas de entrenamiento y mayor número de repeticiones o combinaciones de repeticiones y series, se pueden conseguir mayores ganancias de fuerza. La magnitud de esta diferencia en fuerza es normalmente pequeña. Como se puede apreciar, existe un gran número de programas de entrenamiento efectivos disponibles para todos aquellos deseando mejorar su cuerpo o sus capacidades. Sin embargo, la mayoría de las rutinas que se ofrecen en los medios de difusión no explican con claridad el porqué y el cómo de las propuestas
y fundamentalmente el trabajo con las intensidades o pesos a trabajar por cada uno de los ejercicios. En este sentido, consideramos que si usted sabe por qué un cierto enfoque de entrenamiento funciona bien, le permitirá diseñar programas de entrenamiento que serán tan efectivos como cualquier otro. La mayoría de los autores que han abordado la línea de planificación del entrenamiento de fuerza no le dejarán entrar en el secreto por qué, debido a que desean permanecer imprescindibles. Pero como nuestro objetivo en este canal es acortar la brecha que existe entre la planificación empírica y la científica, estamos ofreciendo algunos elementos que les garantizarán aplicar rutinas con mayor eficiencia elaboradas por usted mismo, a partir de las reflexiones que ofrecemos en este modesto video. Por tanto, si usted desea diseñar un programa que les brinde los mejores resultados posibles, debe conocer las necesidades y capacidades de su cliente o las suyas propias. Para lograr esto debe conocer sus debilidades, fortalezas, objetivos y constitución fisiológica. Esto le permitirá escoger la frecuencia de entrenamientos que mejor se ajuste a sus necesidades. Sobre la base de los criterios antes mencionados, se considera que los culturistas o practicantes deben dividir su programa de entrenamiento en grupos musculares, dedicando de 1 a 3 días por semana a cada grupo. Cada grupo muscular debe ser trabajado con un rango de 3 a 5 ejercicios y agrupados según les acomode. Asimismo, también debe tener pleno control del cambio de estímulo, reflejado en cada cambio de rutina, donde no debe dar espacio a la adaptación del organismo a alguna de ellas, a fin de lograr una adaptación importante en cada cambio. Los que se consideran no debe sobrepasar las 4 semanas, debido a que utilizar un rango de tiempo superior a este sería exponer el organismo a la adaptación y posterior estancamiento, acompañado de un % muy elevado de desinterés por parte del atleta debido a la sensación de cansancio que dotará al entrenamiento un toque de monotonía. Además, en este sentido, es bueno aclarar que el cambiar un bloque o rutina no tiene que precisamente cambiarse los ejercicios. Solamente con cambiar la frecuencia o días de trabajo, entre otras variantes, ya estaríamos enviando un nuevo estímulo al músculo, lo que lo obligaría a tratar de adaptarse a algo diferente y mantenerse en constante desarrollo. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Gracias por ver el video. Si llegaste hasta aquí, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like. Si no te has suscrito, no pierdas más tiempo. También activa las notificaciones para que no te pierdas mi siguiente video.